Muy bien, entonces, en la clase de hoy vamos a ver superfluidos, que es un ejemplo de la física asociada al condensado de Bose-Einstein. Como yo les dije la clase pasada, la superfluidez ocurre en un líquido, con lo cual vamos a tener interacción entre las partículas, interacción fuerte, y, y entonces algunas de las predicciones que vimos para un gas de bosones, en el caso diluido o débilmente interactuante, no van a valer. Sin embargo, el fenómeno de superfluidez, igual que el de superconductividad, tiene que ver justamente con la formación de un condensado y con la mecánica estadística de bosones. Así que vamos a aprovechar eso también justamente para eh, ganar un poco de intuición respecto del condensado de Bose-Einstein. ¿Sí? Entonces, la clase de hoy además no van a, me parece que ya en la guía sacamos todos los ejercicios que había de superfluidez, así que la clase de hoy les voy a hacer bastantes cuentas, pero espero que sea más conceptual y que les ayude a entender un poco la, la física del condensado y de la estadística de bosones. ¿Sí? O sea, empezar a cerrar un poco mejor qué es lo que pasa en este tipo de sistemas. Muy bien, entonces, vamos a hablar de superfluidos. ¿Sí? Y en particular les voy a hablar de helio 4. Yo en la clase pasada les dije que el helio 3 también es superfluido, pero a temperaturas más bajas. Estamos hablando del orden de los milikelvins y acá vamos a hablar del orden de los kelvins. Entonces, empecemos con el helio. ¿Por qué helio? Y me adelanto un poquito más, mucha de la fenomenología de superfluidez es igual a la de superconductores o muy parecida. Yo voy a hablar de superfluidez porque, por cuestión de gustos, está más cerca de mi tema y me resulta un poco más divertido para contárselos con ejemplos, pero les voy a aclarar fenomenología que se repite en el caso de superconductores. Entonces, primero que nada, ¿por qué helio? Todos recordarán, el helio está en la última columna de la tabla periódica, y eso lo que significa es que tiene una capa de electrones llena, y si recuerdan algo, o sea, el helio es parte de los gases nobles, interactúa muy débilmente con otros átomos. Y esa propiedad es muy importante porque tiene que ver justamente con que el helio es la única sustancia que a temperatura cero sigue siendo un líquido bajo condiciones de presión convenientes. Vamos a pensar en helio 4 porque, como les decía, como tiene un número par de nucleones, el helio 4 es un bosón, así que no necesitamos formar pares para tener bosones. Lo que ven acá, en este gráfico, es el diagrama de presión-temperatura de los diferentes estados de fase del helio. Entonces, a presiones mayores a las 25 atmósferas, el helio a temperaturas muy, muy bajas es un sólido, pero a presiones ambientes, o sea, la presión de una atmósfera, el helio 4 es un líquido a una temperatura cero. ¿Sí? El helio pasa de ser gas a líquido a temperatura muy, muy baja, a presión ambiente. De hecho, yo creo que se los comenté en alguna clase. El primero en conseguir eso a principios del siglo XX fue Ons, que ganó el premio Nobel por eso. Consiguió observar la transición del helio 4 de gas a líquido a alrededor de 4 grados Kelvin. Y poco después se siguió bajando la temperatura y se encontró que había otro cambio de fase, en el sentido de que ahora lo tienen más claro, se veía una discontinuidad en el calor específico, en la derivada del calor específico y en otras propiedades, cerca de los 2,17 grados Kelvin. Si a una atmósfera, esta transición que les voy a contar ocurre a 2,17 grados Kelvin. Entonces, básicamente tenemos esta línea que separa el gas del líquido. En toda esta región el helio es líquido, y a mayores presiones el líquido del sólido. Esta línea, muy bien, entonces, Facundo me dice, siempre pensé que si enfriabas lo suficiente cualquier cosa se hacía sólida. No, bueno, justamente eso es lo que pasa con el helio, porque tiene la capa llena. Entonces, el helio por arriba de 25 atmósferas va a ser sólido, pero a presión atmosférica
a temperaturas muy, muy bajas va a ser un líquido. Acá está el punto crítico del cambio de fase, del estado de agregación de la materia. Por debajo de esta línea, entonces esto piénsenlo como la línea de Clausius-Clapeyron, es un gas, esta es otra línea de la transición de fase, pero ahora entre dos fases del helio en la cual el helio sigue siendo líquido, y esta otra línea me separa líquido de sólido. Bueno, entonces estábamos a 4 grados Kelvin, siguen bajando la temperatura, y descubren que cuando llegan alrededor de 2,17 grados Kelvin, pasa algo. El helio sigue siendo líquido, se lo sigue viendo igual, pero se ve fenomenología asociada a un cambio de fase. Por ejemplo, la discontinuidad en la derivada de la capacidad calorífica. A esta fase la vamos a llamar helio 1, y a la que está por debajo de esta línea, que se va a llamar línea de transición lambda, la vamos a llamar helio 2. De hecho, lo que pasa cuando cruzamos esta línea es que el helio se vuelve superfluido. La fase helio 2 es la que corresponde a superfluido. Esta línea se llama la línea de transición lambda porque si lo miran con muchas ganas, esto parece un lambda. Me voy a ahorrar opiniones respecto de qué tan buena es esa elección o no. Se llama línea de transición lambda. Y lo que me importa que tengan en cuenta es, fíjense que justo sobre esta línea, esto está muy cerca de una atmósfera, la temperatura crítica, o sea, la temperatura lambda, es 2,18 grados Kelvin. Si ustedes agarran la cuenta que hicimos la clase pasada para la temperatura crítica, que se las recuerdo, era esta que estaba acá, y ponen acá la masa de los átomos de helio 4, la temperatura crítica que se obtiene de la cuenta de la clase pasada es 3,14 grados Kelvin. Y fíjense que no coinciden estas dos temperaturas, y eso tiene que ver justamente con lo que yo les contaba la clase pasada. Esto no es un gas débilmente interactuante, sino es un gas tenue. Muy bien, entonces, ¿qué pasa cuando cruzamos esta línea? Se empiezan a hacer experimentos y se observan varias cosas, que ahora les voy a mostrar en un video. El helio 2 tiene propiedades bastante extrañas. Por ejemplo, si lo ponen en un recipiente, sube por las paredes. Y sube por las paredes al punto que el líquido, ustedes saben que todo líquido tiene una tensión superficial que hace que si moja la pared, se adhiera y suba un poquito la superficie adherida a la pared. De hecho, si hacen capilaridad en un tubo capilar, el líquido puede subir bastante por esto, pero lo que frena la subida del líquido es la viscosidad. Y en el caso del helio 2, se encontró que el fluido seguía subiendo hasta que terminaba escapándose por los bordes. O sea, sube por las paredes y se termina yendo del recipiente. La otra cosa que se dieron cuenta es que si hacían un agujerito, si hacían un orificio, esta fase sale del orificio sin fricción. Lo cual es bastante raro, y entonces quiero que les voy a mostrar algunos videos para que vean esto y se convenzan. A ver. Bueno, entonces, lo que ven acá es justamente eso. Esto es el helio superfluido en un recipiente, y fíjense que está goteando por acá básicamente porque el helio sube por las paredes, baja, ¿sí? Y se escapa. ¿Estamos? Eso es lo primero que quería que vean. Muy bien. Ahora díganme si así siguen viendo lo que les estoy mostrando. Sí, está muy bien la aclaración del condensado que estaba vivo. Bien, otra propiedad, ahí la ven, es que si uno hace un agujero arriba, por la misma propiedad, uno tiene una fuente que nunca se apaga. Y ustedes dirán, ¿esto viola el segundo principio de la termodinámica? La realidad es que no, porque yo estoy haciendo el trabajo para mantener al helio 4
por debajo de la temperatura de la transición, pero uno puede tener este tipo de dinámica en la cual uno tiene una fuente que nunca se agota. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, déjenme ver si les muestro algo más. Bueno, les voy a mostrar esto, que está muy bien. La otra cosa que quiero que se den una idea es que no hay algo que uno vea a simple vista, como el caso del cambio de fase de agua líquida a gaseosa o viceversa. Acá lo que ven, esto es un recipiente en el que tiene helio 4 por arriba de la temperatura de la transición. Acá abajo, esta tapa de abajo es porosa. Tiene poros muy, muy chiquitos del orden de los micrómetros y la viscosidad del líquido evita que el fluido salga por los poros. Van a bajar la temperatura, van a ver que en un momento el líquido un poco hierve justamente porque libera el calor latente de la transición, e inmediatamente después empieza a gotear. ¿Sí? Miren acá abajo, ahora no está goteando, ven que ahí hierve, esto ya es helio superfluido, y ven cómo cae por abajo. Todos estos videos yo los voy a poner en la página de la materia, son de un documental muy, muy lindo de la BBC, que tiene un montón de imágenes de helio superfluido. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo ahí está goteando, básicamente lo que está pasando es que está pasando por esta membrana porosa muy, muy delgada. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? A ver, ahí tengo algunas preguntas. Claro, bueno, justamente Juan Cruz me dice, parece como si estuviera calentando. Ese hervor tiene que ver con que en un momento se libera calor, el calor latente de la transición, que lo habíamos calculado en la clase pasada. ¿Sí? Así que justamente muchas de las cosas que calculamos, aunque las calculamos para un gas diluido, y entonces no nos van a dar exactamente igual, sí nos van a dar en el orden de magnitud bien, porque el fenómeno físico es el mismo. Muy bien, entonces volvamos a los apuntes. Entonces, estas son las propiedades físicas que tiene un superfluido. Muy bien. Entonces, les recuerdo algo más. A temperatura finita tenemos dos fluidos, ¿sí? Una fase superfluida y una fase de fluido normal. O sea, recuerden que por arriba de la temperatura de T lambda, esta temperatura que está acá, tenemos solo fluido normal. Cuando bajamos la temperatura, como vimos en el condensado, lo que esperamos es que tenga cada vez más fracción. Pablo me dice si ese calor latente hace que se evapore. No, la temperatura de evaporación es mucho más alta, Pablo. Así que Pablo me pregunta si el calor latente puede hacer que se evapore una fracción del helio. Bueno, entonces, por arriba de T lambda tenemos todo fase normal. Por debajo de T lambda vamos a tener una fracción de fluido en fase normal y una fracción del fluido en fase superfluida. Uno esperaría que a temperatura cero todo el fluido esté en la fase superfluida. Eso es algo que vimos que ocurre en un condensado de Bose-Einstein gaseoso. No va a pasar exactamente así en un superfluido porque no es un gas ideal y tenemos interacciones. Pero a temperatura cero vamos a tener la mayoría en fase superfluida, así que pensemos que tenemos todo superfluido para simplificar la descripción. Si entonces consideremos una temperatura mucho menor a T lambda, muy cerca del cero. Pensemos, para simplificar, que tenemos todas las partículas en el condensado. Entonces pensemos que tenemos ese recipiente con el líquido en reposo y lo perturbamos. Por ejemplo, lo podemos perturbar excitando ondas de sonido, o sea, excitando fonones. Imagínense que hacen un tubo de Kuhn lleno de helio superfluido. ¿Sí? Entonces ustedes saben que pueden excitar longitudes de onda y medir la frecuencia, o excitar con un parlante ondas de sonido de una dada frecuencia y medir la longitud de onda. ¿Todos de acuerdo? Bien, si hacen eso, déjenme, bien, perfecto. Si hacen eso, lo que van a obtener es esto que ven acá. O sea, ustedes excitan una onda de sonido o un fonón
en el superfluido en reposo, para cada longitud de onda ustedes miden la frecuencia. Que acá lo que estoy graficando es H barra por omega, que es la energía de la excitación. ¿Sí? Recuerden que para fonones la relación de dispersión que vimos era H barra, velocidad del sonido, por el número de onda, así que lo que esperamos es que a medida que aumentamos el número de onda de la excitación, o reducimos la longitud de onda, la frecuencia crezca linealmente y tengamos una relación lineal entre frecuencia y número de onda. Si todos de acuerdo, o sea, lo que estoy haciendo acá es básicamente, lo voy a ilustrar con otro color, yo excito un número de onda, mido la frecuencia, pongo un circulito. Excito otro, vamos a borrar esta línea, mido la frecuencia, pongo un circulito. Y yo voy midiendo y voy llenando la línea y reconstruyo la relación de dispersión del sistema. Lo que espero es que estén sobre una línea y para números de onda chicos o longitudes de onda grandes, efectivamente veo eso, veo que el sistema tiene ondas de sonido o fonones que cumplen la relación de dispersión que espero. Pero si sigo midiendo y sigo dibujando puntos, la relación de dispersión que se obtiene a medida que voy aumentando el número de onda es esta que ven acá. ¿Sí? ¿Por qué no obtengo una relación de dispersión lineal? O sea, ¿por qué no veo al líquido como un medio no dispersivo? Eso tiene que ver justamente con que, con que es un líquido y no es un gas. Entonces, esta desviación tiene que ver con que en algún momento para longitudes de onda muy, muy chiquitas o números de onda muy grandes, empiezo a ver la estructura microscópica del líquido y las interacciones entre los átomos que forman el líquido. ¿Sí? Entonces, para deformaciones del líquido en longitudes de onda grandes, veo una relación de dispersión lineal, un medio no dispersivo para la propagación de ondas de sonido, y después veo una corrección. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, Tomás me pregunta cómo se mide la frecuencia de esos fonones. Pensá, Tomás, y Gastón me pregunta si eso pasa para cualquier líquido. Bien, entonces vamos por partes. Tomás primero, me pregunta cómo se mide la frecuencia de los fonones. Los fonones son ondas de sonido, o sea, puedes hacer la experiencia del tubo de Kuhn. ¿Sí? Podés excitar una dada frecuencia y medir longitud de onda, o podés excitar una dada longitud de onda y medir la frecuencia con un micrófono. Son ondas de sonido. ¿Sí, Tomás? Excelente. Gastón me pregunta si esto pasa en cualquier líquido. En general, en cualquier líquido vas a tener... Sí, acordate de física 2. Vos asumís que el medio es lineal frente a respuestas y es homogéneo, va a llegar un momento en el cual vas a romper tu aproximación de medio continuo. Acá igual estamos aún antes de hacer eso, pero pensá, por ejemplo, en el ejemplo de la cuerda que viste en física 2. ¿Sí? Obviamente en algún momento vas a llegar a una frecuencia que va a ser tan grande que vas a empezar a ver propiedades de la cuerda que van más allá de tu aproximación de que es una cuerda homogénea, lineal y continua. Muy bien. Entonces acá pasa lo mismo. Entonces, esta fue de las primeras mediciones que se hicieron, medir justamente la relación de dispersión de fonones en el medio, y se encontró primero la relación de dispersión lineal que uno espera para ondas de sonido, y después este pocito, o sea, este mínimo de potencial, cuya energía al mínimo se llama, usualmente la notación es delta. A todo esto de esta pendiente, uno puede estimar la velocidad del sonido en el medio. La velocidad del sonido en helio 4 es 239 metros por segundo. Bien, ¿qué son estos modos que están asociados a ese pozo? Esos modos se los llamó rotones, y se los llamó rotones porque la gente pensó que lo que estaba pasando era que estaban excitando vórtices en el helio superfluido. La realidad es que no son vórtices en el helio superfluido, los rotones son modos normales de vibración del líquido que tienen que ver con las propiedades microscópicas del sistema. Más adelante les voy a contar un poquito de vórtices, pero los rotones no son vórtices.
son simplemente un modo interno de vibración que tiene que ver con el potencial de interacción de los átomos. ¿Estamos? Bien. Entonces, si ahora subimos la temperatura a temperaturas mayores que 0, tenemos dos fases. Vamos a tener una fracción del fluido en una fase normal y una fracción en una fase superfluida, con lo cual podemos armar un modelo de dos fluidos, que es el famoso modelo de Titsa y de Landau, en el cual pensamos que nuestro líquido es una mezcla superpuesta, no es como agua y aceite, sino que es una mezcla superpuesta de la fase de fluido normal y la fase superfluida. Entonces la densidad es la suma de las dos fases, el momento, ρ por la velocidad, va a ser la suma de los dos momentos. ¿Sí? De este modelo muy sencillo se sigue una predicción que es muy interesante porque se verificó en el laboratorio, una predicción de Landau, que fíjense, lo que medimos acá son ondas de sonido. Y las ondas de sonido corresponden a ondas de presión, o si quieren, ondas de densidad, ¿no? O sea, tengo todo el líquido moviéndose así, y acá tengo menor densidad, mayor presión, y tengo la densidad haciendo esto. Y eso corresponde, recuerden que ahora tengo dos fases, a la fase normal y a la fase del superfluido moviéndose para el mismo lado. O sea, piensen que tengo partículas como en una onda de sonido, ¿no? O sea, lo que tengo si grafico densidad es algo así, porque estas partículas se fueron para allá, entonces acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo de densidad, acá tengo un máximo de densidad porque se juntaron, ¿sí? Pero como ahora yo tengo dos fases mezcladas, yo podría imaginarme el caso en el cual pongo al fluido y al superfluido a moverse en contrafase. Entonces este es el fluido normal y este es el superfluido. Y ahora hago esperen que lo dibujo. Bien, entonces ahora hago que las partículas del fluido normal se muevan para allá, para afuera, pero las partículas del superfluido se mueven para adentro en contrafase. Fíjense que en este caso la densidad se mantiene uniforme. ¿Se dan cuenta? Porque piensen que tengo 50 y 50 para hacerlo fácil. Yo puedo hacer que éstas se muevan de forma tal que anulen la acumulación de masa de las otras y la densidad, que es la suma de las dos, termine dándome constante. Entonces, ¿esto una onda de qué es? Esto es una onda de presión, es una onda de sonido. Dante me pregunta por qué no tendría crestas de dos amplitudes intercaladas, porque fíjate que acá tengo, inicialmente acá tengo 1 y 1, y acá tengo 1 y 1, y cuando los doy vuelta, elegí las densidades justo para que pase esto. Quiero mostrarles el caso más extremo. Yo sigo al mover en contrafase, tengo siempre la misma densidad. ¿Sí? O sea, les estoy mostrando el caso más extremo para ilustrar. Pero se dan cuenta que esta no es una onda de presión necesariamente. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿de qué es esta onda? Esta es una onda de presión. ¿Y esta es una onda de qué? Recuerden que la fase superfluida no tiene entropía. Entonces, si estas partículas se mueven, no pasa nada, pero si estas se mueven, donde yo las moví hacia afuera, la entropía bajó, porque la entropía, ¿sí? Y donde las acumulé, la entropía se acumuló. Esto es una onda de entropía. Esa onda que predijo su existencia Landau se llama segundo sonido. ¿Sí? O sea, y solo puede ocurrir justamente porque tenemos la coexistencia de dos fases mezcladas entre sí, una con entropía y la otra con entropía C. Entonces, una de las grandes predicciones de Landau en este tema fue la existencia de un segundo tipo de sonido que en lugar de ser una onda de presión, es una onda de entropía, y él la llamó segundo sonido. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Esto es algo que años después se verificó en el laboratorio. De hecho,
a Landau por su teoría de dos fluidos y por la predicción del segundo sonido le dieron el premio Nobel. Le podrían haber dado el premio Nobel por otras cosas también, pero le tocó esto. Muy bien, sí, está muy bien lo que dice Gastón sobre el post que puso en la página de la materia. Sí, la película es malísima, pero bueno. A ver, Francisco pregunta, ¿la primera es una onda de entropía también? Sí, pero es una onda de, pero primero que nada es una onda de sonido como la que conocemos, es una onda de presión. ¿Sí, Francisco? Muy bien. Entonces déjenme hacer una aclaración más, ya que llegamos hasta acá. Lo que se midió en el Aníbal me pregunta qué se midió en el laboratorio. Lo que se midió en el laboratorio es la existencia del segundo sonido. ¿Sí? O sea, excitar segundo sonido en helio 4. Muy bien. Sobre la ausencia de fricción en la fase superfluida. O sea, el hecho de lo que les mostraba en el video, de que, por ejemplo, el fluido puede fluir a través de un orificio sin fricción. Antes de que empiece la clase me preguntaban un poco si eso tenía que ver con la ausencia de agitación térmica, y entonces les recuerdo un resultado que vimos cuando tuvimos teoría cinética. Efectivamente, la viscosidad de un gas va como la raíz de la temperatura, justamente porque tiene que ver con la agitación térmica, y si la temperatura tiende a cero, la viscosidad tiende a cero, porque desaparecen las colisiones. Lo mismo, ya que estamos, pasa con un conductor. Les recuerdo que la conductividad iba como 1 sobre la raíz de la temperatura, y la viscosidad entonces la conductividad tiende a infinito cuando la temperatura tiende a cero. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, vamos con el siguiente concepto interesante. ¿Cómo hacemos ahora para mover al superfluido? Recuerden que, entonces, les recuerdo, al final del día la fase superfluida es un condensado de Bose-Einstein. Es un condensado no de un gas diluido, pero es un condensado de Bose-Einstein. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para moverlo? ¿Y cómo describimos físicamente el movimiento de ese condensado? Entonces, empecemos por lo más fácil. Pensemos en la función de onda o el ket que me da el estado de la fase superfluida en reposo. ¿Sí? Entonces, el ket de todos esos bosones en el condensado, ¿qué es? Es simplemente escribir el producto de todos los kets o todas las funciones de onda de n bosones en el fundamental. Y se dan cuenta que esto es automáticamente simétrico porque todos los bosones están en el fundamental. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces, la función de onda en el fundamental es simplemente el producto de las n funciones de onda de n bosones en el fundamental. Si les molesta pensar en términos de ket, piénsenlo como la función de onda φ0 es phi de x1 por phi de xn. Tomás me pregunta, si no estuvieran en el fundamental, ¿no serían simétricas? Si no estuvieran en el fundamental, tendría que simetrizarla, pero si no estuvieran en el fundamental, no serían del condensado, ¿no? O sea, las n partículas que cayeron en el condensado tienen que estar en el fundamental. Y automáticamente el producto de n partículas en el fundamental es simétrico. ¿Sí? Bautista me pregunta, ¿por qué en reposo? Bueno, porque tienen energía cinética cero. Ahora vamos a ver cómo les agregamos energía cinética distinta de cero. ¿Sí? Pero por el momento, están todas en el fundamental, todas tienen impulso cero. Tanto térmico como total. ¿Sí? Bien. Entonces, para los que ya hicieron teórica 2, saben que en lugar de escribir este producto así, puedo directamente ensanguchar a este ket
con el bra R1 a Rn, o sea, el bra que me da la posición de las n partículas, y entonces simplemente obtengo justamente esta función de onda que les escribí acá, la función de onda que depende de la coordenada de las n partículas, que es el producto de las funciones de onda de todos los bosones en el fundamental. Muy bien. Ustedes, si tienen dudas, me preguntan en el chat y no esperan. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Pensemos ahora que tenemos el condensado, o sea, tengo el recipiente ese donde estaba el líquido y lo quiero desplazar con velocidad uniforme. O sea, agarro una manija y lo muevo. ¿Sí? Piensen, acá tengo helio 4 superfluido y quiero simplemente hacer esto. ¿Cómo describo eso? Obviamente, por el hecho de que el impulso pase a ser distinto de cero, voy a seguir teniendo un condensado. Lo que importa es la agitación térmica, ¿sí? Bien, entonces, lo que hago es aplicar una traslación, o sea, uso una transformación de Galileo. Para los que ya hayan hecho cuántica avanzada, o sea, teórica 2, saben que eso es simplemente aplicarle a este ket el operador traslación. Y para los que no lo acaban de aprender, en realidad lo saben también de física 4, o sea, aplico el operador traslación, ¿sí? Y entonces el ket o la función de onda que me describe el condensado moviéndose en MRU corresponde simplemente a aplicar E a la I P escalar R sobre H barra al estado en reposo. Entonces, esto que está acá es el operador que me traslada a todo el condensado con impulso P. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es? Lo único diferente con lo que ustedes saben de física 4 o de teórica 2 es qué es el impulso P y la posición R, ahora que tengo n partículas. Y es fácil, el impulso P es el impulso total, o sea, es el número de partículas por la masa de cada partícula, por la velocidad a la cual se mueve el superfluido. Y R es el centro de masa, que como todos los bosones tienen la misma masa, es simplemente 1 sobre n, la suma de los RIs. Entonces reemplazo esto ahí, n con 1 sobre n se va, y me queda E a la I sobre H barra, m, la velocidad del superfluido, la suma de los RI aplicado a la función de onda del condensado en reposo. ¿Sí? Entonces, esto está muy divertido porque fíjense que aprendimos algo que ya sabíamos hacer, que es agarrar un recipiente y moverlo con velocidad uniforme. Pero supónganse que ahora quiero hacer algo más divertido. En lugar de agarrar este recipiente y moverlo con velocidad uniforme, quiero meter una cuchara y revolver. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la velocidad, esta velocidad que está acá, la velocidad del fluido, del superfluido, no va a ser una velocidad uniforme. Ahora, si yo pienso que la velocidad es lo suficientemente suave espacialmente como para hacer mucho más grande su variación espacial que la longitud de onda térmica, básicamente lo que estoy mirando son regiones muy grandes de este superfluido, ¿sí? En la cual a cada cual le estoy haciendo localmente una transformación de Galileo. ¿Se dan cuenta? Si estoy metiendo una cuchara que es del tamaño de los átomos, esto se pudrió mal. Pero si estoy metiendo una cuchara macroscópica y yo desplazo, yo puedo pensar que cada elemento de fluido, piensen en 1 milímetro cúbico, lo puedo hacer aún más chico, pero piensen en una longitud grande así, cada uno se desplaza con una velocidad diferente de acuerdo a su centro de masa, pero cada uno se desplaza con una transformación de Galileo. Entonces, puedo construir un flujo generado por una cuchara simplemente relajando y diciendo, bueno, que esta velocidad que está acá, que esta velocidad dependa del punto X donde aplico la cuchara.
¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, si hago eso, ahora lo que tengo que tener cuidado es, ahora esta velocidad, U sub S, va a depender obviamente del RI. Si va a depender de la coordenada de cada partícula. Entonces no la puedo sacar afuera de la sumatoria, va adentro. Pero me queda lo mismo que antes, me queda que la función de onda, o el ket, que describe mi fluido en movimiento, es el del reposo con el operador de traslación, E a la I sobre H barra M por la suma de la velocidad en cada punto, escalar la coordenada de cada bosón. ¿Sí? Así que aprendimos a cómo escribir la función de onda, maravillosamente, de la fase condensada del fluido. O sea que ahora podemos hacer cosas re locas, como por ejemplo, podemos meter la cuchara y revolver. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? ¿Sí o no? Vamos. Bien, perfecto. O sea, yo les quiero dar un poco de tiempo para que vayan procesando. Me van diciendo sí o no en el chat si tienen dudas. Bueno, entonces, vamos a parar acá. Y les voy a mostrar un video antes de seguir haciendo cuentas. Entonces, les voy a mostrar un video de un experimento de helio superfluido en el cual excitaron, pusieron en movimiento, imagínense con una cuchara, al superfluido. ¿Sí? Entonces, bien, entonces, lo que les muestro acá, a ver si... Lo que ven ahí es helio 4 en movimiento. Esto es un experimento que se hizo en Maryland, en el laboratorio de Dan Lathrop, hace unos años. Déjenme primero, voy a pausar. Bien, entonces, el líquido es lo que ven negro, ¿sí? Lo que me interesa que miren es, hay unas pelotitas blancas. ¿Todos ven el video? Excelente. Entonces, hay unas pelotitas blancas, por ejemplo, miren estas. ¿Ven que las pelotitas blancas están alineadas como formando líneas? Y se mueven todas juntas. O sea, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Bien. Cada una de estas líneas es un vórtice. O sea, como si fuera un pequeño tornado en el helio 4 superfluido. ¿Sí? Es como cuando ustedes meten una cuchara en el café y revuelven y se forman un montón de remolinitos. Esto es lo mismo en helio 4 superfluido. Revuelven, se forman un montón de remolinos. Las partículas que ven son partículas grandotas. Para que se den una idea, ya que estamos, esto es un fenómeno macroscópico. O sea, el ancho de estos vórtices es del orden de un átomo o de un par de átomos de helio 4. Estas partículas no son átomos, ahora les digo que son bastante más grandes. La longitud de estos vórtices, por otro lado, es del orden de los milímetros. O sea, esto se ve a simple vista. ¿Sí? Entonces ustedes imagínense que meten la cuchara y revuelven, y lo que tienen es justamente estos vórtices que se generan y se mueven en el superfluido. ¿Cómo se hace para verlos? La forma en la que se hace esto es, los vórtices, básicamente el fluido está girando alrededor muy, muy rápido, la densidad en el núcleo del vórtice es muy, muy baja, la presión es muy, muy baja, entonces lo que se hace es, se ponen pelotitas, estas pelotitas es hidrógeno congelado, y las pelotitas, como la presión es baja, se acumulan a lo largo de la línea del vórtice. ¿Sí? Estos vórtices se empezaron a observar a mediados del siglo XX y en los últimos 15 años se empezó a estudiar turbulencia de estos vórtices, pero la predicción de la existencia de estos vórtices la hicieron Onsager y Feynman, que predijeron que estos vórtices tenían que estar cuantizados. Y de hecho estos vórtices macroscópicos que ustedes ven, ahora vamos a ver, efectivamente
están cuantizados. ¿Sí? Muy bien. Hay un fenómeno equivalente en condensados de Bose-Einstein que en donde también se puede generar un flujo en el condensado, en la trampa, y también se generan vórtices. Esto que ven acá es un experimento en Río de Janeiro de Bagnato, del 2014, y los puntos oscuros son de nuevo regiones de baja densidad donde hay vórtices, ahora en un condensado de Bose-Einstein. Si la escala acá es otra, miren, estos son 50 micrómetros. ¿Estamos? Bien, entonces, hubo dos personas, tres, que iniciaron en buena medida la teoría 4. Uno fue Titze, el otro fue Landau, que lo ven acá, que generaron el modelo de los dos fluidos. El otro fue Onsager, luego seguido por Landau, que predijeron la existencia de estos vórtices cuantizados. Entonces ahora les voy a contar un poquito sobre estos vórtices cuantizados. ¿Hasta acá todos están de acuerdo? Muy bien. Entonces todos ven de nuevo los apuntes. Muy bien. Entonces, bueno, entonces, vamos a ver. Supongamos que justamente meto la cuchara y revuelvo. ¿Sí? Entonces, pensemos justamente que agarro. Cuando yo revuelvo, básicamente lo que estoy haciendo es esto que ven acá. Imagínense adentro de mi recipiente una línea cerrada, y si yo estoy revolviendo, lo que estoy haciendo es obligar a todos los átomos de helio a moverse a lo largo de un círculo, como por ejemplo la curva cerrada que ven acá. ¿Sí? Entonces básicamente estoy revolviendo, generando un flujo así, y entonces a lo largo de un círculo todos los átomos se mueven. ¿Sí? Entonces agarremos este ket o esta función de onda y hagamos eso, movamos al bosón que está acá, lo movemos ahí, al que está acá lo movemos acá, y voy aplicando un delta RI a todos, de forma tal que cada uno pase al lugar donde estaba el vecino, hasta que el último va a pasar a estar donde estaba el primero. ¿Sí? Si hacemos eso en esta cuenta, fíjense que, vengan acá, el cambio de fase de la función de onda es todo esto que está acá, donde RI es delta RI, o sea, el cambio de fase es delta phi, después de pegar toda una vuelta, el cambio de fase es m sobre h barra, la suma de la velocidad de cada bosón por el desplazamiento de cada bosón a lo largo del círculo. ¿Sí? Ahora, como los bosones son partículas indistinguibles y la función de onda es simétrica, esta fase global solo puede ser más 1, lo cual significa, en realidad es todo, sí, esta fase global de la función de onda solo puede ser más 1, lo cual significa que esta fase adentro de la exponencial solo puede ser 2pi por n, donde n es un entero. ¿Se dan cuenta? Se sigue automáticamente de pedir que las partículas sean bosones indistinguibles, que el cambio solo puedo generar movimientos, por ejemplo, circulares, tales que el cambio de fase total sea 2pi por n. Bautista me pregunta, ¿el cambio de fase es la fase compleja o también la fase del helio? No, ahora me estoy refiriendo a la fase compleja en la función de onda, Bautista. Esto también vale para un condensado de Bose-Einstein gaseoso. También vale para un superconductor, ya que estamos. ¿Sí? Ahora me estoy refiriendo a la fase de la función de onda. Juan Cruz me pregunta por qué que sean bosones hace que pase esto. Claro, exactamente. Y Juan Gargano él mismo da la respuesta, y ahí Bautista me dice, claro. Entonces Juan Cruz, a ver, te digo por dónde pasa esto. Efectivamente, acordate que frente al operador intercambio, la función de onda
tenía que ser simétrica o antisimétrica. ¿Sí? Un más si eran bosones y un menos si eran fermiones. ¿Sí? Cuando yo los permuto a todos a lo largo de un círculo, estoy intercambiando partículas. Y entonces, si son indistinguibles y son bosones, acá tiene que haber un +1. Tomás me pregunta, ¿qué me garantiza que cada bosón va a ir a parar a donde estaba su vecino? Y a él le suena que estoy pidiendo mucho. A ver, en el caso discreto sí, pero ahora a continuación voy a tomar el límite continuo, y si yo agarro una taza y la revuelvo hasta generar una rotación como un rígido, después de una vuelta, el bosón que estaba acá tiene que dar una vuelta y tiene que volver a estar acá. ¿Sí, Juan Cruz? ¿Sí, Tomás? Perfecto. Bien, a ver, al final del día no estoy pidiendo más que continuidad. Si me desaparece un bosón, no tengo continuidad del medio. ¿Sí? O sea, al final del día, si yo decido mover a todas las partículas a lo largo de una curva cerrada, se tiene que conservar el número de partículas y tiene que pasar esto. Muy bien. Entonces, ahora hagamos lo que les adelantaba. O sea, tomemos el límite en el cual el desplazamiento de los bosones es muy, muy chiquito, o sea, el límite continuo. Fíjense que en ese caso, esta sumatoria se convierte en un integral de camino a lo largo de la curva, y entonces me queda que la integral de u escalar dl sobre toda la curva cerrada tiene que ser 2pi por n, y paso el h barra sobre m, dividiendo del otro lado, entonces me queda que la integral de u escalar de L es 2pi h barra sobre m por n, ¿sí? Y el 2pi por h barra es h sobre m, y entonces puedo pensar a esto como si fuera un cuanto, y de golpe esta integral está cuantizada y solo puede valer múltiplos de un cuanto por n, donde el cuanto, este gamma 0, es h sobre m. ¿Sí? Ahora, ¿esto es un cuanto de qué? ¿Qué es esta cantidad que está acá? Los que hayan hecho dinámica de fluidos saben que esto es la circulación. Pero para los que no, fíjense que por Stokes, esto es la integral de U a lo largo de un camino cerrado, esto tiene que ser lo mismo que la integral del rotor de U a lo largo, a través de la superficie encerrada por esta curva. ¿Sí? Y el rotor de la velocidad es la vorticidad, ¿sí? Que localmente va como 2 veces la velocidad de rotación del elemento de fluido, localmente. ¿Sí? Pero para los que no hayan hecho fluidos, para que tengan una idea conceptual, o sea, esto que está acá es la vorticidad. Y entonces lo que está cuantizado es la vorticidad en esta superficie encerrada. O sea que los vórtices no pueden tener cualquier vorticidad, o si quieren, piénsenlo, no pueden tener cualquier velocidad, y la vorticidad que atraviesa esta superficie tiene que estar cuantizada, tiene que ser un múltiplo entero de este cuanto de circulación. ¿Por qué? Porque las partículas son indistinguibles. Esta es una propiedad macroscópica, porque los vórtices que les mostraba hace un rato tienen longitudes de tamaños de milímetros, que se sigue de la indistinguibilidad de las partículas. ¿Sí? Bien, entonces, Francisco me dice que por favor repite esta integral. Entonces, a ver, de acá a acá, de acá a acá paso, tengo la sumatoria, ¿sí? A ver, tengo la sumatoria, paso a la integral, ahí vamos, tengo la sumatoria, paso a la integral, tomando el límite de delta R. Bien, tuvimos un pequeñito problema, pero estamos de vuelta. ¿Todos me escuchan?
Muy bien. Entonces, si todos me escuchan, excelente. Volvamos a... Perfecto, y parece que se hubiera resuelto. Ahí estamos. Excelente. Bueno, entonces, bien. Resuelto el problema técnico. Muy bien, entonces les decía, de la sumatoria a la integral paso tomando el límite al continuo, o sea, delta RI va a 0. Y una vez que tengo esta integral, paso el h barra sobre m del otro lado, entonces me queda este cuanto de circulación, 2pi h barra sobre m por n, y esta integral uso Stokes, y esta integral es lo mismo que el rotor de U escalar de S, y esto que está acá es la vorticidad. ¿Todos de acuerdo? Bien, si están de acuerdo, a ver, Nicolás tiene una pregunta. Nicolás pregunta si la circulación tiene algo que ver con el impulso angular orbital. No tiene que ver con el impulso angular orbital, esto no es el impulso angular de cada átomo, pero tiene que ver con el impulso angular de los elementos de fluido. Esto es macroscópico, Nicolás, o sea, yo estoy poniendo, imagínate un balde lleno y lo pones a girar con una cuchara. No estás haciendo a los átomos girar sobre su propio eje, estás haciendo girar al fluido. Esto es bien macroscópico. ¿Sí, Nicolás? Pero tiene que ver con impulso angular. Muy bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, bueno, entonces llegamos a la conclusión extrañísima de que la circulación está cuantizada. ¿Sí? Que es algo muy extraño. O sea, porque la circulación es una cantidad macroscópica. Yo no puedo hacer girar a los vórtices macroscópicos que les mostraba en el video de recién a la velocidad que yo quiera, macroscópicamente, porque la circulación está cuantizada. ¿Sí? O sea, es una propiedad de los superfluidos. Bien, sigamos un poquito más. Entonces, como les decía, justamente la integral de U, la velocidad del superfluido escalar de L, es lo mismo que la integral a lo largo de esta superficie de la vorticidad del superfluido escalar de S. Ahora vamos a ver, Bautista pregunta si esto dice algo sobre el tamaño de los vórtices, y ahora vamos a ver que efectivamente sí. Bien, entonces fíjense lo siguiente. Ahora vamos a eso. Bernardo, bien. Entonces, Bernardo pregunta, ¿esto me dice que si mido la velocidad de los vórtices voy a encontrar un espectro cuantizado? Vas a encontrar un espectro que se conoce y ese especial no va a estar cuantizado porque la velocidad es un continuo. Lo que va a estar cuantizado... dame 5 minutos y te vas a dar cuenta. Sí, Bernardo, ahora va a ser mucho más fácil explicártelo una vez que termine de hacer esto. Muy bien, entonces. Bueno, entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, tenemos que la circulación está cuantizada, y les recuerdo que la circulación es justamente esta integral que les escribí acá, que ahora lo voy a escribir así, o sea, diciendo la vorticidad del superfluido es el rotor de la velocidad del superfluido, la integral de omega escalar de S es la circulación. Ahora, recuerden una propiedad de Stokes que es importante. Esto vale siempre y cuando esté integrando en un recinto sin agujeros. ¿Sí? Bien, entonces, si la vorticidad del superfluido es una función suave y derivable, sin agujeros, yo puedo ahora agarrar y hacer tender esta curva cerrada que está acá, hacerla cada vez más chiquita, ¿se dan cuenta? O sea, si yo, imagínense que tengo un vórtice atrapado acá, agarro una curva grande que lo encierra, agarro una curva más chica, agarro una curva más chica y agarro una curva cada vez más chiquita. Y hago esta integral. Clásicamente lo que pasa es que como cada vez encierro menos vorticidad, esto tiende suavemente a cero. Si la circulación atrapada se va a cero, porque la vorticidad se va a cero a medida que voy haciendo el área cada vez más chica. ¿Se dan cuenta? O sea, imagínense una taza de té, voy mirando
la vorticidad en superficies cada vez más chicas, la circulación tiende a cero para el área sobre la superficie de la taza cada vez más chica. ¿Todos lo ven eso? Ahora acá tenemos un problema, porque la circulación solo puede ser números enteros de este cuánto, con lo cual la circulación no puede tender suavemente a cero, va en escalones. Y al achicar el área, no puede suavemente variar. Eso me dice que la única solución compatible es que la vorticidad del superfluido sea cero. O sea, la única solución compatible con que la vorticidad sea suave y derivable y que al achicar la superficie la vorticidad se vaya, o la circulación se vaya suavemente a cero, es que el cuánto de circulación esté multiplicado por cero, o sea, que no tenga vorticidad. ¿Sí? O sea, como gamma, al estar cuantizada, no puede ir suavemente a cero, me queda que salvo que tenga agujeros en el superfluido, la vorticidad del superfluido tiene que ser cero. O sea que un superfluido, salvo que tenga agujeros, no puede... Ahora voy a decir que es un agujero, pero si es suave y derivable su vorticidad, no puede tener vorticidad. Es un flujo potencial, porque recuerden además que si el rotor del campo de velocidad es cero, entonces puedo escribir a U como el gradiente de una función potencial. ¿Sí? O sea que es un flujo potencial. Por ejemplo, una traslación como un rígido, una rotación como un rígido. No puedo tener otra cosa en principio, salvo que tenga singularidades en el fluido. O sea, salvo, por ejemplo, si yo tengo una región con densidad cero y el fluido girando alrededor, en ese punto puedo tener vorticidad. ¿Por qué? Porque como ese punto es singular, rompí justamente la condición del teorema de Stokes. ¿Sí? O sea, ya no puedo hacer tender la superficie suavemente a cero porque tengo como una delta de Dirac ahí donde está concentrada toda la vorticidad. Como el fluido gira infinitamente rápido ahí, expulsa todo el líquido y la densidad en el núcleo de vorticidad es cero. Entonces, ahí viene la pregunta que creo que me había hecho Bautista, de cuál es, si esto me dice cuál es el ancho de los vórtices, y la respuesta es sí. Matemáticamente lo que esto me dice es el ancho de los vórtices debería ser el de una delta de Dirac. Físicamente eso no puede pasar, así que el ancho de los vórtices termina siendo del orden del tamaño del átomo. ¿Sí? Pero tengo una región con densidad cero donde se puede concentrar la viscosidad. En el plano 2D, ¿cómo es la singularidad que puedo tener? Puntos. Y en 3D, ¿cómo es la singularidad que puedo tener? Líneas. ¿Sí? Y efectivamente, lo que me predice este argumento muy, muy sencillo, que es de Feynman. Al primero que se le ocurrió esto fue a Feynman. Esta idea de pongamos a todos los bosones a girar y veamos qué pasa. El primero que predijo entonces la única forma de que pueda tener vorticidad en un superfluido es que tenga líneas de vorticidad fue Richard Feynman. Entonces, la predicción de Feynman es que el flujo es potencial en todos lados, salvo en líneas de vorticidad que tienen que tener densidad del superfluido cero y su circulación cuantizada. Entonces, ahora sí puedo contestar la pregunta de si el espectro de velocidad va a estar cuantizado o no. Fíjense que el espectro, la velocidad que va a tener el superfluido va a ser una mezcla de un flujo potencial suave, sobre el cual no hay ninguna condición, más el flujo generado por los vórtices, que va a tener la condición de cuantización. Así que no voy a ver un espectro cuantizado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Hay una forma más, un poco más elegante y posterior, de convencerlos de que esto es así, más allá de que Iván me pregunta si puedo repetir lo del espectro.
Y Bautista me pregunta si lo vería solo si pudiera medir la velocidad en los vórtices. Francisco me pregunta si la vorticidad es infinita o cuantizada. La circulación está cuantizada. No te olvides que la circulación es la integral de la vorticidad escalar de S. La vorticidad es una delta de Dirac, que no es lo mismo que sea infinita. Está muy, muy localizada, ¿sí? Pero cuando integras la delta de Dirac, te da un número. Así que no hay ninguna inconsistencia. Bautista me pregunta qué pasaría si pudiera medir solo la velocidad en los vórtices. Efectivamente, y esto se mide en los laboratorios, se ve evidencia de que la velocidad es singular en el núcleo del vórtice, así que eso se observa. Yo les voy a mostrar además simulaciones. Iván me pide si puedo repetirlo del espectro, entonces mejor que repetirlo, volvamos a los videos. Entonces, esto que ven acá es una simulación, esta es una simulación que hicimos nosotros en nuestro grupo de investigación, de un superfluido en 3 dimensiones, y lo que ven son un montón de vórtices cuantizados, y el flujo, ¿sí? Podemos ir para atrás y ver el experimento. El flujo es una mezcla. Fíjense que esto tiene, por ejemplo, una traslación más el movimiento de los vórtices, ¿sí? Ahora les voy a mostrar otra simulación donde, bueno, acá ven, por ejemplo, un par de vórtices reconectándose. Estos son vórtices cuantizados, esto es un trébol, pero acá lo que ven es en una caja muy delgada un montón de vórtices cuantizados interactuando. ¿Sí? Fíjense que se desordenan, reconectan, pero el flujo que ustedes ven, fíjense que hay un flujo medio y todo el flujo generado por el entorno de los vórtices. Entonces el espectro que se termina viendo es la suma del flujo potencial más el flujo generado por todos los vórtices. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, entonces, espero con esto haber respondido las dudas que tenían hasta acá. Vamos a avanzar. Entonces yo les dije, hay otra forma de ver esto, que es la siguiente. O sea, pensemos que tenemos el ket que me describe el estado, que es el fluido en reposo por el operador traslación. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, me voy a armar una función de onda nueva, que la vamos a pensar como si fuera una función de onda de campo medio, o sea, promediada, que va a ser la función de onda donde ahora en lugar de tener R1, R2, Rn, voy a tener básicamente la función de onda en función del centro de masa de cada elemento de fluido. ¿Sí? O sea, le aplico un bra R, tal que esto me da una especie de probabilidad de encontrar partículas en cada punto. Esto se puede hacer formalmente para los que hayan hecho teórica 2 con un formalismo que se llama el de segunda cuantización, pero por ahora ahí me alcanza a compensar. Pensemos que tengo una función de onda que armo a partir de este estado, que básicamente tal que el módulo cuadrado me diga la probabilidad de encontrar las partículas en algún lugar. ¿Sí? Bien, es una función de onda, con lo cual la puedo escribir como un número real por una fase, y yo la voy a elegir normalizar, esto ya se los había dicho antes, la voy a normalizar por conveniencia, como que el módulo de phi al cuadrado, en lugar de darme 1, me dé n, el número total de bosones. ¿Se dan cuenta que hago esto porque es cómodo? Porque es lo mismo que hicimos en teoría cinética. ¿Sí? Entonces puedo pensar a la función de onda como el número real, el módulo de la función de onda al cuadrado es n, así que lo que está acá tiene que ser la raíz de n, por e a la i una fase. Esto que acabo de hacer se llama la transformación de Madelung, y entonces rápidamente puedo escribir la densidad de mi líquido o de mi gas como el número, como la función de onda al cuadrado es el número de partículas, la función de onda por el complejo conjugado por la masa de cada partícula, lo puedo interpretar como la densidad del gas. ¿Sí? Y si además, no sé si recuerdan esta cantidad de física 4, que era proporcional a la densidad, al flujo de probabilidad, ¿sí? A cuánta probabilidad fluye de un punto a otro.
Entonces, yo tengo esto que es el flujo de probabilidad. Si ahora yo pienso que el módulo cuadrado de la función de onda va como la densidad, puedo pensar a esto como un flujo de masa, y si lo multiplico por la velocidad, lo puedo pensar como un flujo de impulso. Entonces, si lo multiplico convenientemente por m y h barra sobre 2m, esto tiene unidades de flujo de impulso, y puedo asociar esto a ρ por la velocidad del superfluido. Bien, si hacen eso, no voy a detenerme mucho en las cuentas, pero entonces puedo agarrar y simplemente despejar de acá la velocidad del superfluido pasando ρ dividiendo, y ρ es m, phi complejo conjugado, entonces el m dividiendo se va con este m, me queda IH barra sobre 2m, y al dividir esto y esto por phi complejo conjugado, este phi se va con este phi, y me queda esto dividido por phi complejo conjugado, y este gradiente de phi me queda dividido por el gradiente de phi. Ahora, gradiente de phi sobre phi, si lo calculan acá, es simplemente I por el gradiente de la fase, ¿no? Porque cuando derivo todo esto, el gradiente de phi me baja un I gradiente de esta fase por la misma función de onda, y al dividir se va. Entonces me queda dos veces un I afuera menos gradiente de phi, y puedo escribir a la velocidad del superfluido como el gradiente de h barra sobre m, la fase de la función de onda. Entonces esto que está acá es una forma rápida de obtener lo que se llama la transformación de Madelung, para los que lo hayan visto en otra materia. Pero lo que me interesa es que fíjense que si la velocidad del superfluido está relacionada con la fase de la función de onda, efectivamente recuperamos que el fluido es potencial, o sea, el fluido deriva del gradiente de una función escalar, y entonces, esto es un sí, solo sí, tiene vorticidad cero, salvo que la fase sea singular, o sea, que la fase no esté definida. ¿Y dónde no está definida la fase? En dos dimensiones no está definida alrededor de un punto, porque la fase está multivaluada, y en tres dimensiones a lo largo de líneas. Entonces, este argumento más geométrico me vuelve a decir, y esto es solo para complementar los que no le haya cerrado este argumento, me vuelve a decir, el fluido tiene que ser potencial, excepto en los puntos en los cuales la fase sea singular, que en el plano bidimensional son puntos, y en el espacio 3D son líneas. Bernardo me pregunta, ¿qué implica que la circulación esté cuantizada? ¿Qué veríamos distinto si no fuera así? ¿Veríamos algo distinto de líneas? Y la respuesta es doble. Primero que nada, no verías líneas. En un fluido clásico, los remolinos tienen ancho finito, ¿sí? No son una línea. Cuando vos metes una cuchara y generás remolinos en el café con leche, la vorticidad no está localizada en un punto. Entonces eso es lo primero que es distinto. Lo segundo que es distinto es que además la velocidad alrededor de ese remolino no puede tomar cualquier valor, porque la circulación tiene que estar cuantizada. ¿Sí, Bernardo? Exactamente. El diámetro, el ancho de las líneas, el largo de las líneas es todo lo que quieran, pero el ancho de los vórtices es del orden de un átomo. ¿Sí? En realidad es del orden, porque estrictamente hablando es proporcional a una longitud que se llama el Healing Length, o la longitud de coherencia del condensado, pero es proporcional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, déjenme cerrar este tema con lo siguiente. En un superconductor vale vale mucho de lo que les conté. ¿Sí? Un superconductor tiene muchas propiedades comunes con las de un superfluido. Ahora le contesto a Francisco, pero antes déjame cerrar esto del superconductor. La diferencia es cuáles son los campos relevantes. O sea, obviamente lo que tenemos es un flujo de pares de Cooper, o sea, pares de electrones que me dan la conducción de carga. La condición equivalente ahora es que
el rotor del potencial vector tiene que ser 0 en todos lados, salvo en puntos, o sea, donde tengo vórtices magnéticos. De hecho, se llaman así. Entonces, el campo magnético adentro del superconductor va a ser perfectamente 0, salvo en puntos en el superconductor. O sea, imagínense que ustedes tienen el superconductor, ustedes saben que un conductor perfecto expulsa el flujo, entonces en principio debería tener B igual a 0. El único lugar en un superconductor de tipo 2, pero esto es un detalle menor a esta altura, el único lugar donde puedo tener flujo que atraviese el conductor va a ser en vórtices magnéticos que van a tener que ser puntuales. ¿Sí? Entonces, voy a tener solo a lo largo de un punto líneas de campo magnético atravesando el conductor en lo que se llaman vórtices magnéticos. Obviamente alrededor voy a tener una corriente que va a tener la misma condición de cuantización que la que obtuvimos recién, porque son bosones. Entonces, pensar que ahora los bosones que orbitan alrededor de la línea de campo tienen que hacer lo mismo, lo que me cuantiza ahora es el flujo magnético que puede atravesar mi superconductor. Y entonces el equivalente es la integral de B escalar de S, cuánto campo magnético atraviesa la superficie del superconductor, tiene que ser un N por un cuanto de flujo magnético, que es H sobre C por 2 veces la carga del electrón, donde no es casual que aparezca 2E, porque la carga de los portadores de carga son 2 electrones porque son pares de Cooper. ¿Sí? De hecho, hay una anécdota muy graciosa. Ginzburg, que trabajaba con Landau, llegó a un resultado parecido a este por este camino, y le dijo a Landau, mirá qué raro, en un superconductor pareciera que los portadores de carga tuvieran 2 veces la carga del electrón, y Landau le dijo, burro, los portadores de carga en un metal son conductores. Y eso quedó ahí. Pero efectivamente el número que aparece es 12 porque tenemos pares de Cooper. Pero lo que me interesa que les quede de todo esto es esta idea de que en un superconductor pasa lo mismo. Un superconductor o tiene una corriente sin rotor, o si se genera circulación de corriente, va a estar asociada a vórtices magnéticos, y el flujo de campo magnético que puede atravesar el superconductor va a estar cuantizado. ¿Sí? Entonces, Francisco me pregunta, como la velocidad solo está determinada por esto, parece que tiene que tener un mínimo, pero puedo hacer el área más grande continuamente. Eso está bien, porque fíjate que si lo que tenés es la vorticidad concentrada en una delta de Dirac a lo largo de una línea, eso resuelve el problema de qué pasa cuando tomás una curva cerrada alrededor. Te da el cuánto de circulación que tiene esta línea. Si esto es una delta de Dirac, ahora ya no importa qué grande haga la curva que lo encierra, porque afuera tengo 0. ¿Te das cuenta? Entonces, a Francisco que me pregunta, siempre atrapo la misma cantidad de circulación. Muy bien, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, muy bien. Si están de acuerdo hasta acá, les cuento 2 cosas. Primero que nada, en la página de la materia voy a poner varios de los videos que puse hoy, que les mostré hoy. El video de la BBC completo, es un video de 4 minutos y medio, un video del laboratorio de Dan Lathrop con los experimentos que les mostré, algunas imágenes y videos de cosas que hacemos nosotros en nuestro grupo para que se den una idea de las cosas que se hacen con superfluidos hoy, y un paper muy lindo de hace más de 60 años de Feynman, es un paper de investigación sobre superfluidos, con una anécdota entre Feynman y Onsager que es muy graciosa. El paper
tiene muchas de las predicciones de Feynman para la dinámica de superfluidos, y casi todas están bien y fueron más tarde verificadas en experimentos, salvo su interpretación de los rotones. Así que les aviso ahora para cuando lo leen. Es un paper viejo, les podría pasar un paper más nuevo, pero me parece que es lindo leer a la persona que tuvo la idea, sobre todo cuando es alguien tan pedagógico como Richard Feynman. Pero les hago la aclaración que la sección sobre rotones hoy sabemos que no está bien, ¿sí? Todo el resto lo pueden leer tranquilos porque está muy bien. Entonces, eso respecto de los avisos de este tema. Entonces, lo que les propongo hacer ahora es dedicarle, ya que vamos bien con el tiempo, dedicarle 10 minutos más a motivar el tema de la clase que viene y empezar con el último tema de la materia. ¿Sí? Al final, si a alguien le quedó preguntas pendientes, les escucho todas las preguntas que tengan, tanto de superfluidos como de esto. Entonces, lo que les propongo hacer es introducir el modelo de Ising, que va a abrir las puertas a el último tema de esta materia, que va a ser estudiar sistemas con acoplamiento y usar estos sistemas con acoplamiento para estudiar cambios de fase y transiciones críticas. Los modelos de Ising nos van a servir para dos cosas. Por un lado, para empezar a ver cómo desarrollamos herramientas para hacer mecánica estadística de sistemas acoplados, y por el otro, nos van a servir como modelo de juguete para entender algunas propiedades de las transiciones de fase desde la mecánica estadística. ¿Sí? Entonces, déjenme contarles un poco de qué va esta historia. Entonces, hasta ahora todos los sistemas que vimos eran sistemas básicamente o muy diluidos o en los cuales despreciábamos la interacción de forma tal que ustedes pudieran sumar la función de partición. Vimos, sin embargo, un sistema que aún en ese caso sufre una transición de fase, y ese sistema que vimos que sufre una transición de fase es el condensado de Bose-Einstein, que lo hace no por una interacción vía un potencial entre las partículas, sino por propiedades de la cuántica y de los bosones, y la condición de que la función de onda tenga que ser simétrica. Obviamente, si lo que queremos estudiar es una transición de fase, como por ejemplo gas líquido, o que un material se magnetice espontáneamente, no podemos esperar que la cuántica nos arregle todos los problemas de la vida, y tenemos que tener en cuenta que a veces los potenciales de interacción son importantes. ¿Sí? Entonces, para dar el siguiente paso, y no solo considerar sistemas que pueden tener un cambio de fase por la cuántica, como este que les acabo de contar, o considerar sistemas que podemos describir solo cualitativamente como superfluidos, porque las cuentas que hicimos son para un gas diluido, lo que queremos hacer es ver cómo tratamos sistemas con acoplamiento. ¿Sí? Entonces, nos quedan dos guías y dos grandes temas. Uno va a ser modelo de Ising y el otro va a ser fenómenos críticos, donde vamos a usar el modelo de Ising como un modelo de juguete para estudiar fenómenos críticos. Entonces, vamos a empezar a adentrarnos en modelos de Ising. Entonces, ¿qué es un modelo de Ising? Entonces vamos a tomar como ejemplo paradigmático de un cambio de fase el fenómeno del ferromagnetismo. O sea, ustedes saben que hay ciertos materiales que a temperaturas mayores que una temperatura crítica, puede ser la temperatura de Curie, no están magnetizados porque la agitación térmica hace que todos los espines apunten para cualquier lugar, pero cuando los enfrío por debajo de una temperatura crítica, los espines se alinean espontáneamente y el sistema, aún en ausencia de un campo magnético externo, genera un campo magnético macroscópico. ¿Sí? El modelo de Ising es una forma cualitativa, solo cualitativa, de estudiar este fenómeno y de estudiar otras transiciones de fase. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, a partir de la clase que viene, es considerar al modelo de Ising especialmente para el caso ferromagnético. Yo hoy les cuento un poco
otras aplicaciones, pero nos vamos a concentrar fuertemente en ferromagnéticos. Bueno, entonces, vamos a considerar el siguiente hamiltoniano, que va a ser un hamiltoniano para un modelo de Ising para ferromagnéticos. Todo esto déjenme decirles algo más. Un ferromagnético en la vida real, un material, un imán permanente, tiene islas. O sea, si ustedes lo miran, el material tiene islas con paredes que separan las islas, y en las islas tienen básicamente un momento dipolar magnético apuntando en alguna dirección, de forma tal que el valor medio macroscópico de este momento dipolar es alguna magnetización permanente total. ¿Estamos? El modelo de Ising va a ser un modelo de juguete para este tipo de fenómenos, y no para toda la muestra, sino que en particular para solo un pedacito adentro de una isla. ¿Sí? Bien, entonces vamos a considerar un hamiltoniano para un sistema, que a ver si los voy a mostrar acá. Vamos a considerar que tenemos un arreglo de espines en una red. O sea, tenemos una red con un montón de átomos, tac, 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 y cada átomo puede tener un spin que va a poder ser +1 o -1, o sea, el spin puede estar para arriba o para abajo. Yo además, para simplificar las cuentas, voy a considerar que mi arreglo es periódico. Por ejemplo, este es un arreglo de 4×4 spines. Este spin tiene como un primer vez, este spin ve a este, los spines de acá ven a estos, y este arreglo es periódico. Se pueden considerar otras condiciones de contorno, y van a tener ejercicios en la guía en la cual tal vez le dicen todos los spines de esta pared apuntan para arriba y están fijos. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a considerar este hamiltoniano. Este hamiltoniano, miren este término por ahora, olvídense de este. Este término es el término que ustedes conocen cuando hicimos paramagnetismo y diamagnetismo. Es menos mu m escalar b. ¿Sí? Es el campo magnético externo, producto escalar con el momento dipolar de cada partícula, la suma de todos los spins. ¿Sí? Este término me va a dar paramagnetismo. Lo que estoy agregando es un término nuevo de interacción, que es este que está acá, que es menos una energía de interacción por la suma de productos de spines sigma y sigma j, donde esta suma solo va sobre los primeros vecinos. ¿Qué representa este término? Este término representa, si este spin está para arriba, este spin que está acá ve el campo magnético generado por su vecino y obviamente tiene menor energía si los dos están para arriba. ¿Sí? O sea, representa la interacción entre spines. Este spin está para arriba, este está para arriba, este está para arriba. Este tipo que está acá, en el medio, va a preferir estar para arriba que estar para abajo. ¿Todos de acuerdo? Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con este, mirando estos vecinos. Entonces, también me elegí convenientemente para facilitar la explicación. Estos cuatro miran para arriba, generan en el entorno un campo magnético local, más allá de que yo puedo tener un campo magnético externo, ¿sí? Pero más allá del campo B externo que puedo tener, que tiene que ver con este término, parece el juego de la vida, dice Facundo. Sí, el juego de la vida de Conway tiene que ver con esto. Igual Ising es anterior, pero está muy bien. Entonces, este spin, si estuviera orientado para arriba, estaría más cómodo porque el campo magnético local que ve generado por sus vecinos apunta en la misma dirección. ¿Sí? Entonces vamos a considerar este modelo de juguete como un modelo para un imán. Tengo el campo magnético externo y los spines van a preferir orientarse con el campo magnético externo, y además tengo un término de interacción en el cual, en principio, para un material ferromagnético yo digo
por eso le pongo el menos adelante, los espines de a pares van a preferir estar orientados. Fíjense que igual esto me rompe muchas de las propiedades que tenía antes de que podía factorizar la función de partición, porque ahora tengo una suma sobre un potencial de interacción. ¿Sí? Muy bien, que me involucra el sigma I con el sigma J. Bien, J en general para un ferromagnético va a ser mayor que 0, pero si pongo J menor que 0, vamos a tener un material que va a ser antiferromagnético, porque si J es menor que 0, ahí los espines prefieren estar antialineados. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces les acabo de presentar a un modelo de juguete que nos va a servir para aprender a trabajar con la función de partición y de paso nos va a enseñar cosas sobre magnetización. Bueno, entonces, esto sería muy aburrido, si esto solo sirviese para estudiar imanes de juguetes. Y la realidad es que el modelo de Ising se volvió algo tan famoso en la física porque no solo sirve para estudiar imanes de juguetes. Entonces déjenme contarles un poco qué otras cosas uno puede hacer con diferentes modelos, todos en la familia del modelo de Ising, y ya que estamos al juego de la vida de Conway. Pero déjenme en el caso de física darles algunos ejemplos. Por ejemplo, uno podría considerar lo que se llama gas en una malla, o en un látiz, o gas en una red, que es pensar que tengo un montón de agujeritos, las partículas solo pueden estar en esos agujeritos, y lo que puedo tener son las partículas del gas, están o no están. Por ejemplo, acá pinté de negro las celdas en la red que están ocupadas por partículas y en blanco las que no. ¿Se dan cuenta? Esto es como un gas cuantizado, pero no en el sentido cuántico. O sea, las partículas solo pueden estar en posiciones de una red. ¿Sí? Acá puedo agarrar y decir, si dos partículas están juntas, interactúan y van a preferir quedarse pegadas. Y esto puede ser un modelo muy sencillo para estudiar transición de gas a líquido. Porque cada vez que tengo pares juntos, digo, y entonces puedo tener un cambio de fase de golpe. Si muchas se juntan y de golpe tengo todo pintado de negro, he tenido una transición de fase. ¿Sí? Acá se darán cuenta que también puedo tener una transición de fase cuando de golpe el valor medio de los espines apunta todo para arriba y tengo magnetización permanente. ¿Sí? Bien, entonces, acá sigma, el spin, digamos, de estas partículas, en lugar de ser 1 menos 1, va a ser 0 o 1, dependiendo de si la celda está libre o ocupada por una partícula. El hamiltoniano del sistema ya no tiene esta pinta. El hamiltoniano del sistema va a ser la energía de interacción de pares por el número de pares que se generan en la red. Pero al final del día, este es un problema muy parecido con otro hamiltoniano que va a tener una transición de fase y que es una variante del modelo de Ising. Con otro hamiltoniano, ¿lo ven? Otro ejemplo es el de aleaciones. Entonces ahora puedo armar una red y en lugar de llenarlo o vaciarlo cada punto, puedo pensar que en cada punto de la red pensemos que tenemos por ejemplo una aleación de cobre y zinc. En cada punto pongo cobre, zinc, zinc, cobre, cobre. Ahí lo cambié. No, zinc, zinc, cobre, cobre, etc. ¿Sí? Entonces ahora sigma va a valer 1 o 2, puede ser 1, 2, 3, para etiquetar cada tipo de átomo, y la energía de interacción va a ser el número de pares que tengo de cobre por la energía de interacción cobre-cobre, el número de pares que tengo de zinc por la energía zinc-zinc, y el número de pares cobre-zinc por la energía de interacción entre un átomo de cobre y uno de zinc. Y se imaginarán que, por ejemplo, al cambiar la temperatura, capaz el sistema prefiere tener al zinc y al cobre separados, o de golpe los prefiere tener mezclados. ¿Sí? Entonces, de golpe tengo un modelo para estudiar la formación espontánea al variar la temperatura de una aleación. Muy bien. Otro ejemplo parecido al del gas en una malla es el de absorción. Ahora tengo una placa que prefiere absorber un químico, tengo regiones, tengo agujeros en la malla y
agujeros que deciden absorber un gas. Y un ejemplo muy divertido y muy interesante desde el punto de vista de la matemática es el de percolación. Imagínense ahora que tienen una red. Y, por ejemplo, esta red puede ser un filtro de café. Esta materia da para todo, desde agujeros negros hasta cómo hacer un buen espresso. Entonces, imagínense que esto es un filtro de café. Vamos a pensar en el único café que hay que tomar en la vida, que se hace con una máquina expreso. Entonces, estas son posiciones en la taza donde uno pone el café. Los puntos negros, o sea, las regiones ocupadas, son granos de café. Si tengo granos de café continuos, los uno y en la unión no puede pasar el agua. Entonces yo ahora tengo de golpe mi café. Imagínense si esto lo comprimo mucho, obviamente termino con todo tapado, y si lo comprimo muy poco, termino con todos los granos separados y el agua pasa. Y entonces la pregunta de percolación es, ¿cuál es la probabilidad de que exista un camino de que el agua pueda fluir y llegar desde arriba hasta abajo? ¿Sí? Por ejemplo, acá no existe un camino. Recuerden que estoy mirando todo periódico. ¿Por qué? Porque el agua viene por acá. Ah, acá existe un camino, porque vuelve por acá y baja por acá. ¿Sí? Pero acá está tapado, llega ahí y el agua no puede seguir bajando. De hecho, la percolación está asociada a un cambio de fase. Si presiono mucho, no puede pasar agua. Si presiono poco, pasa. Y en el medio tengo un valor crítico. Y el mejor café lo vamos a hacer cuanto más cerca del punto crítico estemos, porque si fluye muy rápido, el agua absorbe poco del café. Si no puede pasar, tapé mi máquina. ¿Se dan cuenta? Bien. El problema de percolación es un problema, de nuevo, asociado a Ising, que tiene un montón de variantes matemáticas, hasta cómo construir máquinas para ganar al Go, aunque en los últimos años Google hizo algo bastante más inteligente que usar Ising para jugar al Go, pero es una forma de... El problema de percolación tiene un montón de aplicaciones, entre otras, generar sistemas que jueguen al Go. Bien, además de hacer un buen café. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, déjenme cerrar este tema dejando todas las cuentas para la clase que viene, empezar con Ising. Y la clase que viene les voy a mostrar, de hecho, cómo se ve una simulación de Ising. Entonces, a ver, lo que queremos nosotros es, y ahora voy a volver al ferromagnético, si ahora recuerden en algún lugar de sus cabezas, cuando vuelvan a ver esto en algún momento de sus vidas, que uno puede usar las herramientas que vamos a ver para estudiar todos estos sistemas, pero ahora voy a volver a este hamiltoniano y me voy a quedar con este hamiltoniano. Entonces, lo que vamos a querer hacer es obtener la función de partición. Y la función de partición es sumar sobre todos los espines, sobre todos sus estados posibles, e a la menos beta por el hamiltoniano, que eso es sumar sobre todas las configuraciones por e a la menos beta menos, con el menos del hamiltoniano se va y me queda más, j, la suma sobre los primeros vecinos de sigma i, sigma j, más el término de paramagnetismo. Este término que está acá, sabemos cómo sumarlo. Nuestro problema va a ser este, porque tenemos interacción. ¿Sí? Bien, si pudiésemos sumar la función de partición, podemos calcular la energía libre de Helmholtz. Vamos a trabajar con el canónico porque el número de partículas está fijo, así que usamos la energía libre de Helmholtz, y entonces la energía libre de Helmholtz va a ser simplemente menos k por t por el logaritmo de q. Y una vez que tenemos eso, es mecánica estadística vieja y derecha, así que lo único que tenemos que hacer es derivar el logaritmo de q respecto de beta para obtener la energía del sistema, reemplazando que el logaritmo de q es f sobre kt, y usando que beta es 1 sobre kt, podemos escribir a u simplemente como una derivada respecto de la temperatura de f,
Podemos calcular la capacidad calorífica, donde la capacidad calorífica es de U a dt, y donde dice U, reemplazo la derivada de esto, ¿sí? Entonces es la derivada respecto de tiempo de, y ahora hagan regla de la cadena, me queda la derivada de f a dt por 1 sobre t sin derivar, entonces me queda menos t, porque t cuadrado sobre t es t, más la derivada de 1 sobre t, que es menos 1 sobre t cuadrado, que se va con el t cuadrado, por f sin derivar. Entonces se dan cuenta que esto que está acá es simplemente eso. Y ahora vuelvo a hacer, distribuyo la derivada, y me queda que el calor específico es menos T por la derivada segunda de la energía libre de Helmholtz respecto de T dos veces. Y la magnetización es, les recuerdo, o la magnetización de cada partícula por el valor medio del spin, o simplemente menos la derivada de la energía libre respecto de B. Y también podemos calcular, si queremos, la susceptibilidad magnética ahora derivando M. O sea, lo que quiero que se den cuenta es que si conseguimos sumar esta función de partición y calcular la energía libre de Helmholtz, todas las cantidades que necesitamos para saber si tenemos magnetización espontánea, si tenemos un cambio de fase, las podemos calcular derivando a F. ¿Se dan cuenta? Porque lo que vamos a mirar va a ser la energía del sistema, para ver si está en un equilibrio, la capacidad calorífica, para ver si tiene en su derivada tiene una discontinuidad, la magnetización, para ver si es cero o distinta de cero, de acuerdo a si estamos por arriba o por debajo de la temperatura crítica, y la susceptibilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo lo que necesitamos para conocer la física macroscópica y estudiar el fenómeno crítico está metido adentro de esta función de partición, y nuestro problema ahora en las próximas 3 clases va a ser cómo generamos herramientas para sumar esta función de partición en el caso en el cual tenemos un potencial de interacción. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, si tienen dudas, empiecen a escribirlas ahora. Mientras tanto, yo hago un raconto para la clase que viene. Entonces, a partir de acá, las próximas clases va a ser desarrollar métodos aproximados para conseguir sumar esta función de partición o obtener soluciones exactas que vamos a poder en muy solos casos. Vamos a poder hacerlo en muy pocos casos. También ustedes van a aprender en la práctica a desarrollar métodos numéricos para resolver este tipo de problemas. Eso no se los voy a contar yo porque esto va a ser una guía en la cual ustedes van a ser evaluados. Y una vez que tengamos eso, vamos a usar esto como un sistema de juguete para desarrollar herramientas generales para, en la última guía de la materia, estudiar fenómenos críticos y transiciones de fases en general. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Bien, entonces hay algunas dudas que tienen que ver con la conectividad, entonces voy a parar por la clase de hoy, y para los que tienen dudas o quieren que repita algo, como Juan Cruz, yo me quedo, pero paro la grabación. Así que para todo el resto, o los que se quieran ir, saludos y nos vemos la próxima clase. Gracias a todos.